¿Qué tal chicos? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. El tema de esta semana van a ser las propiedades de las funciones. Nuestro fin en mente va a ser el poder analizar detenidamente cada una de las propiedades de las funciones para poder determinar distintos comportamientos que van a sufrir, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es el determinar las funciones pares o impares a partir de una gráfica. Entonces nos dan distintos teoremas. La primera es en donde nos indica que una función va a ser par, como lo indica acá, si para cualquier número de x en su dominio el número de menos x, es decir, que el valor únicamente de x se va a sustituir de positivo a negativo, y si el resultado queda igual a la función original, quiere decir que la función es par. Por caso contrario, que si la función es impar, para cada número de x en su dominio, el número de menos x también está definido como y. Es decir, que acá no únicamente va a ser como el caso anterior, que solo la x va a ser negativa, sino que la función entera va a ser negativa, ¿verdad? Y acá nos explica un teorema. Dice que una función f es una función es par si y solo si su gráfica es simétrica con respecto al eje y. Y si una gráfica es impar, si y solo si su gráfica es simétrica con respecto al origen. Muy bien, ya que vimos detenidamente esto, ¿verdad? Que si es par, va a ser únicamente el elemento x el que se va a volver negativo. Para la impar, el elemento x se va a sustituir, pero la función en sí tiene que convertirse en negativo. Entonces vamos a ver cuál es la determinación de las funciones pares o impares a partir de una gráfica. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una parábola viendo para abajo, ¿verdad? Acá tenemos casi una gráfica de una senoidal y aquí tenemos una gráfica combinada, ¿verdad? Nos indica que en este primer inciso, en el inciso A, la gráfica es una función par, ya que su gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, únicamente viendo las gráficas, si está simétrica con respecto al eje Y, ya sea positiva o negativa, va a ser una gráfica par, ¿verdad? Una función par. Si nuestra función es como el inciso B, dice que esta no es ni par ni impar. ¿Por qué? Porque esta no está respecto al eje Y ni respecto al origen, entonces no es par ni impar, sino que es una función nada más, ¿verdad? Y en la tercera, si nos damos cuenta, aquí pasa por el origen. Por lo tanto, esta gráfica es impar, ya que pasa por el origen. Entonces, ¿cómo podemos determinar si es par o impar únicamente con las gráficas? Par si está respecto al eje Y. Impar si pasa por el origen, ya sea por acá, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasamos a nuestro siguiente inciso donde dice que tenemos que identificar las funciones pares o impares respecto a nuestras ecuaciones. Esto ya casi lo hemos hecho y resuelto, ¿verdad? Únicamente es determinar si las gráficas son pares o impares por medio de la matemática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Respecto a estos teoremas que nos indicaron acá. Primero nos dan los incisos x cuadrado menos 5, 5x al cubo menos x al cubo menos 1 y valor absoluto de x. En el inciso A vamos a sustituir siempre de primero la menos x dentro de nuestra función. Es decir, que nuestra función es x al cuadrado menos 5, sustituimos el valor de menos x y nos quedaría menos x al cuadrado menos 5. Recordemos que todo valor negativo elevado a una potencia par, no estoy diciendo solo 2, sino que una potencia par, siempre se va a volver positivo. Por lo tanto, nuestro resultado nos da x al cuadrado menos 5, ya que esto no afecta al menos 5, y este valor es el mismo que el de la función original.
Por lo tanto, nos indica que este primer inciso va a ser una función par, ¿verdad? Ya que aquí nos dice que si nosotros sustituimos el elemento menos x y nos da nuestra función original, este se va a convertir en par. Perfecto. Ahora seguimos con nuestro siguiente inciso, x al cubo menos 1. Volvemos a sustituir la menos x y recordamos que una potencia impar, no estoy diciendo únicamente 3, sino que impares, siempre regresará a un signo negativo. Por lo tanto, menos x al cubo menos 1 únicamente cambia el x cubo negativo respecto a la principal. Por lo tanto, esta nos quiere decir que no es ni par ni impar, ya que no cumple con ninguna de las condiciones ya antes explicadas, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el siguiente ejercicio, el 5x al cubo menos x. Volvemos a sustituir el menos x en la x, por lo tanto nos quedaría menos x al cubo menos x, ya que acá sí ya poseemos otro elemento x, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos 5x al cubo, recordemos que una potencia impar regresa al número negativo, más x. Ya que aquí se cambiaron totalmente todos los elementos, podemos sacar un factor común de signos y el signo negativo sale. Por lo tanto, si nuestra función entera cambia de signos, esto quiere decir que va a convertirse en una función impar, ¿verdad? Porque si resulta que al sustituir el signo negativo en una función y nos queda negativa nuestra función, es impar, ¿verdad? Excelente. Ahora, en nuestro último ejercicio del valor absoluto de x, recordemos que todo valor con respecto a un valor absoluto de menos x siempre va a seguir siendo el valor positivo, la misma función. Por lo tanto, esto nos quiere decir que es una función par, ¿verdad? Ahora, lo último que vamos a ver durante esta semana es el indicar si nosotros podemos usar una gráfica para determinar si nuestra función es creciente o decreciente, ¿verdad? Creciente si va para arriba o decreciente si va para abajo. Muy bien. Entonces acá nos narra cuáles serían las funciones, ¿verdad? Dice que una función es creciente cuando el primer punto es menor al segundo punto. Va a ser decreciente cuando el primer punto es mayor al segundo punto y va a ser una constante cuando los intervalos abiertos para todos los valores de x sean iguales a f de x. Muy bien, acá nos damos cuenta. Recordemos que nuestras gráficas las tenemos que ver desde la izquierda hacia la derecha, ¿verdad? Nuestro valor L va a ser la longitud que va a tener nuestra gráfica. El primer inciso, el A, el valor 1 va a ser menor al segundo valor, por lo tanto decimos que es creciente, ¿verdad? Porque va para arriba nuestra gráfica, entonces los valores van a ir aumentando. El segundo inciso va a ser decreciente, ya que los elementos altos van para abajo, es decir que nuestro elemento 1 es mayor a nuestro elemento 2, y esta es una constante, ya que el primer valor es similar al segundo valor y así consecutivamente, ¿verdad? La verdad, este tema de esta semana es bastante simple, ya que son únicamente el determinar si nuestras funciones son pares, impares, son crecientes, decrecientes, y cómo poderlo ubicar mediante la matemática y mediante la observación de nuestras gráficas, ¿verdad, chicos? Entonces espero que el tema haya quedado un poco claro. De todos modos, esto lo vamos a seguir viendo durante nuestra reunión en vivo y vamos a hacer nuestros ejercicios. Ánimo, chicos, y nos miramos.